Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y las bendiciones de Dios les acompañen a todos. Bienvenidos a Majalis, día hoy viernes 5 de Muharram de 1435, correspondiente al día 7, ¿estamos? 8 de noviembre de 2013, ahora que son la 1:19 en directo desde aquí, desde Madrid. En el programa de hoy de Bienvenidos a Majalis, hoy vamos a hablar de los 3 puntos que siguieron inmediatamente después de la Hijra, es decir, una vez que culmina el viaje, nada más, incluso antes de entrar a Medina, a la ciudad plenamente dicho, se empiezan a dar las primeras bases para fundar la comunidad musulmana, que para entonces eran decenas o cientos, y hoy día se cuentan como por cientos de millones. Para hablar de esto, con nosotros están los hermanos Mohamed Said Alis. Assalamu alaikum, Mohamed Said. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenido. Barakallahu fik. Y Hisham Ulad Mohamed. Assalamu alaikum, Hisham. Alaikum salam wa rahmatullah. Bienvenido. Muchísimas gracias. Vamos a hablar de los 3 puntos fundamentales sobre los cuales se erigió esta comunidad, que son la mezquita, el primer paso que se ha dado, seguido por el hermanamiento entre emigrantes y auxiliadores, de alguna manera hay que traducirlo, Muhajirun y Ansar, y luego la constitución de Medina. Vamos a hablar de estos grandes pilares de la comunidad, pero también pueden participar ustedes desde sus casas llamando al número 911 73 02 51, 911 73 02 51, para decirnos qué les parece la Hijra, qué sienten cuando llegan estas fechas y qué creen que hace falta, por ejemplo, para revivir estos valores de los que estamos hablando, que hemos empezado desde el lunes pasado conmemorando este año nuevo musulmán. Mohamed Said, cuando hablamos de que lo primero que han hecho los musulmanes, el primero que ha hecho el profeta, la paz sea con él, incluso antes del hermanamiento, estamos hablando de antes de lo lícito y lo ilícito, muchas cosas que luego vinieron, pero lo primero que hizo fue erigir una mezquita, un templo donde los musulmanes se junten. ¿Qué secreto tiene? ¿El por qué? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa sallallahu sallam wa baraka ala mulana rasulillah wa alihi wa sahbihi. Lo que nos enseña el profeta sallallahu alaihi wa ala alihi a través de estas 3 medidas que ha tomado para la construcción o para la fundación del Estado Islámico, lo que nos enseña es tener en cuenta los 3 ejes de una sociedad, ¿no? Las 3 relaciones: la relación del siervo con Allah subhanahu wa ta'ala, la relación del siervo con su hermano y la relación del musulmán con los no musulmanes, con el entorno social y con los conciudadanos, sean musulmanes o no musulmanes. Y también el eje de esos asuntos, o el lugar donde va a proyectar, desde el cual se va a proyectar, digamos, esas enseñanzas, tiene que ser la mezquita, ¿no? El lugar de la unión, el lugar de la reunión de los musulmanes en torno a lo más valioso, que es la creencia, la fe en Allah subhanahu wa ta'ala y la adoración de Allah subhanahu wa ta'ala. Nos da a entender que cualquier asunto de los musulmanes tiene que partir, tiene que salir, tiene que iniciarse desde la mezquita. Cualquier asunto importante tiene que ser sobre las bases de los valores del Islam, y la mezquita es el escenario de esa luz, es el escenario de esa guía, y también nos da a entender el papel tan importante de la mezquita en el Islam, que hoy en día lo hemos limitado a unos ciertos rituales y a unas ciertas prácticas de adoración. Realmente es el corazón y el centro neurálgico de la comunidad musulmana. La mezquita en la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam representaba todo. Es la escuela, digamos, es la alcaldía, no llamarlo alcaldía, pero es el centro de gestión política, es el juzgado, el ayuntamiento, el lugar donde se reúnen, el lugar de culto, todo se regía. Las expediciones de da'wah salían desde ahí, las expediciones de guerra salían desde ahí, los tratados se emitían desde la mezquita, y de hecho el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo primero que hace, y curiosamente construye la mezquita de Quba antes de llegar al centro de Medina, lo construía a la salida, a la entrada de la ciudad de Medina por la parte del sur, entrando ya en la zona de la tribu de Banu Auf, Bani Salim ibn Auf, y ahí descansa el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y lo primero que hace es fundar la primera mezquita en el Islam, que sigue, alhamdulillah, en el mismo lugar, y tiene una virtud que no tienen otras.
La mezquita Hisham tiene esa importancia neurálgica es porque realmente es donde se interiorizan los valores, porque no es una cuestión mental o racional, sino que es una cuestión de fe, de que los valores uno los absorbe, digamos que los interioriza para que formen su propia identidad como creyente, como ciudadano, como persona, el hecho de practicar, es decir, la identidad del musulmán se construye gracias a esa interiorización espiritual de los valores. Sí, bismillah, salatu salam ala rasulullah. En efecto, la mezquita en realidad es la casa de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala está por encima del lugar y del tiempo. No obstante, es la casa de Allah subhanahu wa ta'ala, ya que Allah subhanahu wa ta'ala recibe a quienes vienen a adorarle en este lugar con un recibimiento de generosidad y de un recibimiento con hospitalidad, ¿no? Como se reciben los mejores visitantes, ¿no? Y por eso Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto una baraka. Hay que tener en cuenta la baraka, es decir, la bendición que Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto en las mezquitas, ¿no? Y claro está que la mezquita con más baraka son las mezquitas del Masjid al-Haram en Mecca y la mezquita de Medina. En este aspecto, las mezquitas se han edificado con esta idea de que allá donde Allah es mencionado hay más baraka, y por eso todos los asuntos, tanto mundanos como religiosos y de fe y espirituales, tienen que tratarse dentro de ese sitio tan especial que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado. Es un favor de Allah subhanahu wa ta'ala que Allah subhanahu wa ta'ala nos reúne en ese sitio donde compartimos nuestras vivencias, nuestras experiencias, tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual, porque digamos, el mundo espiritual y la espiritualidad y la fe es la cúspide de la felicidad del ser humano, porque Allah subhanahu wa ta'ala nos dice قُلْ بِفَضْلٍ مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ قل بفضل الله بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. Es decir, di, oh Muhammad, que por la dádiva y el favor de Allah y la misericordia de Allah, es por eso por lo que deben estar felices y alegres, porque es, digamos, lo que completa la vida de uno. Y esta felicidad se siente mejor y se disfruta mejor cuando es compartida entre la comunidad, entre la umma. La mezquita es el núcleo del concepto básico islámico de la umma. Les recuerdo el número de teléfono para que puedan intervenir: 911 73 02 51, 911 73 02 51. Desde fuera de España lo pueden hacer al 0034 911 7302 51, poniendo el prefijo del Estado español 0034 y seguido de 911 7302 51. Hemos hablado de la mezquita. ¿Cuál es la situación actual de la mezquita? ¿Cumple con este papel que cumplía en las primeras generaciones? Lamentablemente, y con toda la sinceridad, no. Tanto en los países islámicos como en los contextos occidentales, donde el Islam es una minoría y donde la comunidad musulmana es una minoría, hemos limitado la labor y el papel de la mezquita a unos ritos determinados, a ciertas celebraciones, a ciertas reuniones. Hoy la mezquita en Europa se limita a realizar los rezos diarios, los rezos de los viernes, Tarawih en Ramadán, alguna que otra charla los fines de semana y poco más, y celebraciones, ¿no? Sociales, bautizos y bodas y casamiento y tal. Pero eso ni siquiera, vamos, que en Europa deja que desear, pero por lo menos se da eso. Sí, en el mundo islámico ya no se celebran ni esos eventos sociales. En absoluto. En las mezquitas en el mundo islámico, salvo las grandes mezquitas sagradas que conocen una gran afluencia de gente, se cierran después de cada rezo y no hay posibilidad ni siquiera de permanecer en ella durante un tiempo y hacer un retiro, y se prohíbe incluso el retiro espiritual en Ramadán, y ya es un papel digamos tradicional, un papel relacionado con las costumbres y con las celebraciones un poco faltas de esa espiritualidad que representa la mezquita. La mezquita tiene que ser el núcleo, como ha dicho el hermano Hisham, el núcleo central de toda la comunidad musulmana, el motor de toda la actividad. Todo tiene que partir desde la mezquita.
con esos valores que enseña la mezquita, no simplemente limitarla a esa labor religiosa y ritual. Me gustaría... A eso quería ir contigo, Hisham, y es evidentemente la vida en la época del profeta, las generaciones siguientes, pues eran unas sociedades muy primitivas, pues digamos no requerían de tantos edificios, ni tantos organismos, ni tantos departamentos. Actualmente, evidentemente, para gestionar un país o gestionar una sociedad, pues evidentemente están diferentes departamentos, diferentes intereses que no necesariamente, digamos, tengan que caber o partir desde el espacio físico de la mezquita. No obstante, lo que no hay que perder nunca es la lógica, la espiritualidad de la mezquita en nuestro quehacer, en nuestra gestión diaria, o lo que es lo mismo, los sabios diferencian muy bien entre el espíritu de la mezquita y el espíritu del mercado o de la calle, ¿no? Sí. En efecto, nosotros no estamos diciendo que todas las instituciones de un Estado deben estar en una mezquita, simplemente estamos diciendo que no se considere la mezquita como un espacio más. La mezquita es un espacio sagrado, un espacio especial que Allah subhanahu wa ta'ala ha puesto por encima de cualquier otro espacio. Es un espacio donde se respira otro ambiente de espiritualidad y debe ser la referencia para las otras instituciones. Es decir, tiene que haber un ayuntamiento, una alcaldía, un gobierno, un parlamento, etcétera, una escuela. Estas instituciones son permisibles y lícitas en Islam, simplemente que tienen que tener ese espíritu y esos valores y principios de la mezquita como referencia. Y además me gustaría clarificar una cosa, y es que cuando hablamos de mezquita, a lo mejor algunos televidentes nos ven y creen que es un concepto equiparable al concepto de iglesia, ¿no? La iglesia con su jerarquía, con su historia marcada por ciertas prácticas y ciertas tendencias. En el Islam no existe esa jerarquía y esa institución de iglesia como referencia, digamos, doctrinal y que excomulga a quienes quiera. Simplemente la mezquita es un espacio, no es una persona, sino que un espacio. Ni el imam es alguien... Por supuesto, el imam puede ser cualquiera de los hermanos, que todos somos iguales ante Allah subhanahu wa ta'ala, y yo o el hermano Muhammad o cualquiera de nosotros puede liderar la oración. Cualquier hermano puede hacerlo. Uno de los nombres en árabe de la mezquita es el jami', ¿no? el que reúne y el que une, el lugar donde nos unimos y donde nos aglomera, ¿no? Aglomera, sí. Aglomera. Después de construir la mezquita viene el segundo paso, que es el de hermanar entre los musulmanes que venían de Meca, que huían de esa persecución y esos intentos de exterminio de la dawa, con los que les dan la bienvenida, les reciben con los brazos abiertos, que son los ansar. Has dicho muy bien en la introducción que la primera, y es la fundamental, la relación con Dios. Pero una vez que tenemos una relación con Dios, hay que mirar hacia los siervos de Dios con quienes vamos a compartir muchísimas cosas, prácticamente todo. Y aparte es ese reflejo, diría yo, de esa relación con Dios, ese ejercicio de espiritualidad y de religiosidad en la mezquita tiene que reflejarse en ese trato hacia los demás. Los primeros, con aquellos que nos une, con ellos, digamos, los valores de la fe, los valores de la creencia en Allah subhanahu wa ta'ala, nuestros hermanos en la fe, los que nos van a ayudar a protegernos, a nosotros, proteger esa fe, establecer la voluntad de Allah subhanahu wa ta'ala y regir nuestros asuntos acorde a lo que nos manda Allah y nos manda su mensajero, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, partiendo desde ese concepto de grupo y de comunidad, porque la mezquita viene a disciplinarnos, a inculcarnos los valores de unión y de comunidad. Rezamos en grupo, la oración tiene más valor y tiene más recompensa realizándola en grupo y en comunidad. Las reuniones del viernes son reuniones obligatorias, debemos de acudir y reunirnos y escuchar el sermón y hacer un recuerdo de Allah subhanahu wa ta'ala y reflexionar sobre nuestros asuntos religiosos y mundanales. La mezquita nos inculca esos valores de unión, esos valores se tienen que ver en la realidad a través del hermanamiento y a través de la solidaridad, caridad y altruismo. Tenemos con nosotros a Harun de Barcelona. Assalamu alaikum, Harun. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Y buen día, díganos. Buen día. Quería preguntar una cosa del Beit al-Maqaddas, la mezquita del Beit al-Maqaddas. Sí. Y Al-Maqdas. la mezquita de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam.
¿qué mezquita es primer mezquita de la historia de Islam? La primera. Sí, la primera. Muy bien. ¿Algo más? Solo eso, y quería saber y que sigáis, y alhamdulillah, y que Dios nos ayude a todos los musulmanes. Y pido dua para vosotros, y Barakallahu que fik. haces dua por todos los musulmanes. Muchísimas gracias, Harun. Muchísimas gracias. Un abrazo y feliz año. Bueno, nos pregunta, vamos a responder a la pregunta como si fueran dos preguntas. Primero, ¿cuál es la mezquita más importante del Islam? Y luego, ¿cuál es la primera en construcción a nivel, digamos, histórico? Sí, bueno, la más importante a nivel islámico es sin duda la mezquita de Mecca, el Masjid al-Haram en Mecca, y especialmente el santuario central que es el Kaaba, ¿no? Ahora existen extensiones de lo que es la mezquita, pero la parte nuclear, digamos, el núcleo es el Kaaba, y ese es, digamos, el espacio más sagrado en el Islam. La segunda en este ranking de mezquitas es la mezquita del profeta sallallahu alaihi wasallam en Medina, ¿no? Y es la primera en ser edificada después de esta mezquita de la que hablábamos, que es de Quba, que fue edificada a las afueras de Medina y ahora se encuentra dentro de la ciudad de Medina, obviamente, ¿no? Y la tercera en importancia y en virtudes es la de Jerusalén, que en árabe la llamamos Beit al-Maqdis, la casa sagrada, digamos, ¿no? El Maqdis, también en hebreo la llaman de la misma forma, ¿no? Y esta mezquita pues se remonta, lo que es la mezquita de la cúpula de la roca se remonta a tiempos del Jalifa Omar, pero existía ya Beit el-Maqdis anteriormente, y eso se remonta al templo del profeta Salomón y a tiempos incluso anteriores, ¿no? Y esta es la tercera. Y al principio los musulmanes rezaban hacia esta qibla, es Awwalul Qiblatain, es la primera de las dos qiblas, rezaban hacia Jerusalén los musulmanes. Y luego el profeta sallallahu alaihi wasallam recibió un mandato divino para dirigirse y orientarse hacia la mezquita de Mecca, y este mandato divino lo encontramos en Surat al-Baqarah, del versículo 142 hasta 145. Ahí Allah subhanahu wa ta'ala le manda al profeta sallallahu alaihi wasallam tornarse y volverse hacia Mecca, cuando en realidad antes estaban rezando hacia Beit al-Maqdis en Jerusalén. De forma resumida, en cuanto a importancia, la mezquita de la Meca, la mezquita al-Haram; la segunda, la mezquita de Medina, la mezquita del Profeta; y la tercera, la mezquita de Al-Aqsa, la mezquita que hay en el Quds o Jerusalén. En cuanto a esto en importancia, en cuanto a edificación, la primera es la conocida como la mezquita de Quba, la mezquita de Quba. Aquí bueno, sería importante también mencionar las virtudes. El rezo en la mezquita al-Haram vale por 100.000, el rezo en la mezquita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam por 1000, y el rezo en la mezquita de Jerusalén por 500. Y hacer la ablución y ir a rezar cualquier rezo opcional en Quba se te considera como una umra con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Así que son las mezquitas a las que el musulmán se le permite ir con la intención de visitar. Cuando hablamos del hermanamiento entre los mecanos y los medineses, ¿en qué consistió? Consistió en compartir todo lo que compartían los hermanos en aquel entonces. Todavía no existía, digamos, un sistema familiar, un sistema de herencia, un sistema digamos, civil, ¿no? Del código familiar y el sistema civil, pero sí eran las bases aplicadas en aquel entonces, que un hermano compartía todo con el otro hermano, en señal de que la construcción de ese Estado no iba a ser posible si no partimos desde esta unión, desde esa fusión incluso, ¿no? De compartir todo, compartir casa, bienes, creencia y fe y todas las preocupaciones. Y eso es lo que insistió el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero los sahaba radwanullahi alaihim, tanto los muhajirun como los ansar, lo asimilaron de la mejor manera. Unos han sido totalmente altruistas y totalmente solidarios con sus hermanos, y los otros han sido también muy dignos y han asimilado muy bien ese altruismo y esa solidaridad por parte, y no se han aprovechado. No se trataba de aprovechar uno del otro, sino era esos sentimientos de hermandad que proporcionan, digamos, las bases de un trabajo unido. Sí, también hay que mencionar que los muhajirun, los emigrados de Medina,
eran gente en general pobre. Ya en Meca era gente de estratos sociales bastante bajos, ¿no? Excepto algunas excepciones como Abu Bakr al-Siddiq o Abdurrahman ibn Auf, etc., ¿no? Pero estos, digamos, gente necesitada en Meca, cuando emigró, lo poco que tenían lo perdieron en el intento, porque fueron desposeídos por la población de Meca y se fueron a Medina sin absolutamente nada. Es decir, no tenían ningún tipo de posesiones materiales. Y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam abrió esta ventana para que tuviese lugar este acto de altruismo y de compartir los bienes que Allah subhanahu wa ta'ala les había dado. Y como bien dice el hermano Muhammad, la gente autóctona de Medina fue altruista, pero también la gente de Meca tuvo pudor, no se aprovechó de la situación. No solo eso, sino que, por ejemplo, en el caso de Abdurrahman ibn Auf, cuando su hermano de Medina le dice, toma la mitad de mi riqueza, dice, no, tú solo enséñame dónde está el mercado, porque es un buen comerciante, y con sus, digamos, con sus maneras, sus habilidades, pues ha conseguido hacer otra vez la fortuna en Medina gracias a su iniciativa. Siempre, evidentemente, si no hacemos comparaciones con la actualidad, es que no sirve hablar de la historia y dejarla muerta ahí. Hoy día da mucha pena ver tanto pobre entre los musulmanes, por ejemplo, palestinos, sirios, que necesitan de una ayuda urgente, extrema, luego los somalíes, Níger, es decir, vemos campañas de ayudar a estos pueblos aquí en Europa, vemos gente que es altruista, agencias internacionales son las que ayudan, pero los propios musulmanes y árabes, y sobre todo, y en especial los países muy ricos en recursos naturales, como los países del Golfo, no vemos que estén haciendo tanto por sus hermanos en estos países. Sobre todo que en la actualidad existe ya un sistema, ¿no? un sistema que regula esa solidaridad, que es un pilar del Islam, que es el azaque, que todavía en aquel entonces no estaba aplicado. Si las grandes fortunas y los grandes empresarios y los ricos y los estados sacaran ese impuesto y ese atributo, ¿no?, obligatorio, que es derecho de Allah subhanahu wa ta'ala en sus bienes, no habría tanta miseria y no habría tanta pobreza y no habría tantos musulmanes pobres. Pero lamentablemente la realidad de los musulmanes hoy en día refleja ese estado de esa relación con la mezquita, esa relación con los valores y el mensaje de la mezquita. Es inexistente o es falto o decadente, entonces por lo tanto a la hora de ver nuestra realidad, nuestra hermandad, nuestra unión, todavía estamos muy lejos de acercarnos a la primera generación en este sentido. Sí, hay muchísimo que decir acerca de esto, pero la verdad es que muchos musulmanes, la mayoría de los musulmanes, escogen los valores del Islam que más les interesa, ¿no? Porque hay valores en el Islam como el hadith, el dicho del profeta sallallahu alaihi wasallam, que dice que uno no cree en Allah y en el último día realmente si su vecino pasa la noche con el estómago vacío, es decir, pasa hambre, ¿no? Entonces, si aplicamos estos valores del Islam, que son básicos, entonces acabaríamos con estas lacras sociales de las que sufren los musulmanes. Y el segundo califa, que es Umar ibn al-Khattab, dijo una palabra que realmente a mí me estremece, ¿no? Y dice que no hay persona alguna que pase hambre en el mundo excepto por culpa de otra persona que ha comido más de la cuenta, ¿no? Que ha comido la parte de la persona que está pasando hambre. Eso lo firmaría el Che Guevara o Julio Anguita. Por supuesto, pero él se adelantó, se anticipó a sus tiempos y dijo esta palabra realmente crucial, ¿no? Entonces, hay valores en el Islam que realmente pueden acabar con este tipo de fenómenos. Lo que pasa es que los musulmanes no los aplican, ¿no? La culpa no es del Islam, sino desafortunadamente. Es más, luego nos enteramos aquí en Europa de casos de coches de oro, coches de plata, coches de diamante. A esos habría que declararles sufaha en árabe, que es ineptos, y apropiarse de su riqueza y dársela a los pobres. Nos vamos a una pequeña pausa y volvemos con la Constitución de Medina. Hasta ahora. Bienvenidos de vuelta a esta segunda parte del programa de Majalis de hoy, en el que hablamos de los primeros pasos, los pasos realmente fundacionales de
de la comunidad musulmana una vez culminada la inmigración de Meca a Medina. La primera ha sido la construcción de la mezquita, la segunda el hermanamiento entre mecanos y medineses, y la tercera, que es muy importante, sobre todo para nuestro contexto donde los musulmanes somos una minoría, la gestión de la diversidad. Pero antes de ir a por la ciudadanía y de la Constitución de Medina, les recuerdo nuestro número de teléfono, porque Ali no deja de darme la lata de recordármelo. 911 7302 51, 911 7302 51. Vamos a ver el vídeo y algunos artículos contenidos en esa Constitución y lo vamos a comentar. Este es un escrito procedente del profeta Muhammad, enviado de Dios, que se establece entre los creyentes y los musulmanes de Quraysh, y los habitantes de Medina y aquellos que les sigan, se unan a ellos y combatan en sus filas. Todos ellos forman una comunidad única con independencia de la demás gente. Los creyentes no permitirán que haya nadie entre ellos en situación de indigencia o insolvencia, entregándole su ayuda según lo que sea legítimo en caso de que deba pagar rescate o una compensación pecuniaria por motivo de agresión. Los creyentes no pueden entablar relaciones de cooperación con el aliado de otro creyente sin contar con este último. La protección que Dios concede es única, de tal manera que el más humilde de los creyentes puede otorgar esa protección en nombre de todos. Los creyentes son clientes unos de otros con independencia de la demás gente. Aquellos de los judíos que nos sigan tendrán entre nosotros un auxilio y un modelo de comportamiento. No serán tratados injustamente, ni se ayudará a nadie en su contra. La paz ofrecida por los creyentes es única. Ningún creyente puede ofertar la paz sin contar con los demás cuando se combata por la causa de Dios, a no ser que lo decidan en igualdad y con justicia entre ellos. Los creyentes se equiparan unos a otros en cuanto al valor de su sangre, cuando se produzcan bajas en la causa de Dios. A quien dé muerte a un creyente sin razón aparente, se le aplicará la ley del talión, excepto si el representante legal del asesinado acepta la compensación pecuniaria del precio de sangre. Todos los creyentes reaccionarán ante él de igual manera, y solo les es lícito ponerse en contra. No le está permitido a ningún creyente que ratifique el contenido de este documento y que crea en Dios y en el último día, auxiliar ni dar asilo a un criminal. Quien le auxilie será reo de la maldición y de la cólera de Dios el día de la resurrección, y no se le aceptará ni rescate ni penitencia. Los judíos han de contribuir junto a los creyentes a sufragar gastos mientras estén combatiendo. Todos los clanes judíos de Medina, así como sus clientes y simpatizantes, forman una comunidad con los creyentes. Los judíos tienen su religión y los musulmanes tienen su religión, con excepción de quien obre injustamente o cometa una transgresión. Si alguien actúa así, solo se destruye a sí mismo y a su familia. Los judíos son responsables de sus gastos y los musulmanes son responsables de sus gastos. Es competencia de ambos grupos el mutuo auxilio en contra de quien combata a la gente de este documento. Se deben reciprocidad en el consejo y en la búsqueda de asesoramiento. La virtud sin transgresión debe presidir las relaciones entre ellos. Nadie es responsable de la transgresión que cometa su aliado. El auxilio debe darse a quien ha sido tratado injustamente.
Cualquier conflicto o disputa que pueda surgir entre la gente de este documento y haga temer la contravención del mismo, deberá ser remitido a Dios y a Muhammad, el enviado de Dios. Y Dios es quien mejor respeta este documento y quien mejor puede hacer cumplir su contenido. Todos están obligados a prestar su ayuda en el caso de que Yathrib sea objeto de un ataque. Toda persona recibirá su parte del botín a través de aquellos con quienes combatió. Este escrito no puede ser esgrimido a favor de nadie que obre injustamente o que cometa una transgresión. Quien sale de Medina sale seguro, y quien permanezca en ella queda seguro, con excepción de quien obre injustamente o cometa alguna transgresión. Dios es el protector de quien actúa de forma correcta y es prudente. Y Muhammad es el enviado de Dios, la paz sea con él. Hemos visto en ese vídeo con una narración muy solemne de los artículos de Medina, gracias a nuestro compañero Ali que lo ha elaborado. Vemos en esta Constitución en donde se toma la diversidad como algo muy normal, muy natural, y evidentemente para que siga siendo así había que ordenarla en unos textos, en unos artículos de una Constitución. Esto demuestra la mentalidad del Islam, ¿no? La mentalidad de la convivencia, tolerancia y la cultura de derechos y libertades, ¿no? Personales, de creencia y de culto, y los valores de convivencia. Todos los habitantes de Medina se consideran desde la perspectiva islámica pues conciudadanos y copartícipes en el desarrollo de los asuntos de esa misma sociedad. El Islam implica a todos los ciudadanos en esa responsabilidad y por lo tanto respeta la idiosincrasia de cada componente de esa sociedad. Hay una prioridad por la hermandad, por la fe, pero luego todos los que viven en la misma sociedad tienen los mismos derechos y tienen la misma consideración, y eso es lo que nos enseña el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en los primeros pasos de la fundación y la construcción del Estado Islámico. Todavía no se habían desarrollado, digamos, incluso también las reglas relacionadas con el trato, con el intercambio comercial, con los tratados de paz y de guerra, y los derechos humanos, los derechos de los vecinos y de los no musulmanes. Eso demuestra que los musulmanes tienen que tener en cuenta las bases fundamentales de un Estado islámico. Se tiene que edificar sobre los pilares de tolerancia, de convivencia y de buen trato. Hablando, es muy difícil cada artículo, cada idea que se contiene ahí estudiarla, aunque conviene que se enseñe en los colegios y en las mezquitas. Vemos que la tolerancia religiosa es un fundamento desde el principio del Islam, cuando los musulmanes, los medineses que se habían convertido al Islam, pero cuyos hijos no querían convertirse, seguían en la religión o judía o pagana, cuando querían imponer a sus hijos la nueva religión, desciende la revelación y dice Dios, no hay coacción en la religión. Es decir, desde el primer momento no se le puede, la religión o la fe no se puede imponer. Sí, esto no empieza en Medina, esto ya viene desde Mecca. Ya en Mecca el profeta sallallahu alaihi wasallam recibió la revelación que dice Lekum dinukum waliya din, es decir, vosotros tenéis vuestra religión y yo la mía, ¿no? La religión revelada de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero cuando va a Medina se encuentra con una nueva realidad, una nueva comunidad que existía en Mecca y que era de Medina, y solo de Medina, que no estaba en Mecca, que es la comunidad judía, ¿no? Y en esta sahifa, se llama en árabe sahifa, que es la Constitución de Medina, pues hay artículos que hacen referencia específica a los judíos, ¿no? Voy a mencionar un par nada más que hablan de los judíos. Dice, los judíos que se nos han aliado tendrán derecho a nuestra ayuda y a nuestro cuidado, sin que sean oprimidos ni se pueda ayudar a nadie contra ellos, a los judíos, por ejemplo. Y dice, los judíos de los Banu Auf formarán una comunidad con los creyentes, es decir, una comunidad dentro de la umma, ¿no? Una comunidad con los creyentes, y a los judíos su religión y a los musulmanes su religión, se trata de sus maulas o se trate de ellos mismos. Sus maulas, es decir, las personas que están bajo la protección de los judíos. Es decir, es una tolerancia pionera sin igual en la historia de la humanidad, y hoy en día
uno de los países más grandes del mundo hace alarde de su constitución, que es la constitución que empieza con "We the people", nosotros la gente, el pueblo, ¿no? Que es la constitución de Estados Unidos del siglo XVIII. No obstante, esta constitución precede a la constitución americana con más de 1000 años, más de un milenio antes de la constitución americana ya existía esta constitución islámica, con unos artículos realmente equiparables a los artículos de cualquier constitución moderna, ¿no? Una constitución que realmente avanzó la historia de la humanidad y que se anticipó a sus tiempos. Les recuerdo el número del teléfono, 911 73 02 51, 911 73 02 51, y si llaman desde fuera de España, pongan un 0034 al principio. Otro artículo dice: toda persona que sufre una injusticia tiene derecho a tener auxilio y amparo. Eso es lo que ha venido a establecer el Islam, la justicia, ¿no? Y sacar la gente de la opresión y de la adoración de la gente a la adoración, digamos, de Allah subhanahu wa ta'ala. Buscar la libertad de las personas, volver a ese patrón humano que Allah subhanahu wa ta'ala nos ha depositado en nosotros, esa voluntad de poder elegir, ese libre albedrío, de poder marcar nuestro camino, porque las circunstancias de la injusticia que hemos establecido en nuestras sociedades se lo va a impedir a esas personas. El Islam viene a establecer esas bases, que cada persona es libre de elegir el camino que ella quiera, siempre según unas normas de convivencia, según el interés común, según que prevalezca, digamos, los intereses de toda la sociedad por encima del individuo, pero siempre reservando una parte particular, un espacio particular, íntimo para el individuo en este sentido. Otro de los artículos habla de que los pactos son sagrados. Y hemos visto cómo el profeta dice: todos aquellos que son aliados con el Islam, que han firmado esta constitución, no solo merecen el respeto, sino también la protección. E incluso si hay alguna tribu musulmana que ataca a alguna tribu que no es musulmana, pero que es aliada, los musulmanes tenían que defender a la tribu aliada que no es musulmana. A la hora de respetar los pactos en el Islam, eso no hay juego. Más vale, prefiere digamos, romper un pacto antes, decir, oye, no, ya está, esto ha terminado, que traicionarlo, cosa que algunas tribus hicieron posteriormente. Sí. Esto es un mandato coránico que encontramos en diferentes puntos del Corán. Waufu bil-uhudi idha ahadtum, ¿no? Allah subhanahu wa ta'ala dice: y cumplid vuestras promesas una vez que deis esa promesa. La promesa en la cultura árabe ya de por sí era algo sagrado, pero el Islam le dio una nueva dimensión. Algo sagrado no solo en las convenciones entre los humanos, sino que algo sagrado entre el ser humano y ante Dios. No solo sagrado ante las miradas de los demás, pero sagrado porque Allah subhanahu wa ta'ala también me vigila y también me ve, ¿no? Las promesas son algo sagrado y el profeta sallallahu alaihi wasallam nunca faltó a su promesa. Estableció diferentes pactos con diferentes tribus y solo se rompieron algunos de esos pactos por culpa de algunas de esas tribus que o atacaron el Islam o faltaron a su palabra, etc. Entonces, esta importancia de los pactos y de las promesas es algo central en el Islam, y la Constitución de Medina se hace eco de ello y lo manifiesta de forma muy explícita. Por último, para daros 20 segundos a cada uno, es decir, ¿cómo podríamos que esta Constitución y su espíritu pudiera volver a las sociedades y comunidades musulmanas actuales? Debemos de informarnos, debemos de estudiar las bases del Islam, debemos de volver a las fuentes originales del Islam. Debe de estar presente en nuestras vidas la biografía del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solamente la mencionamos en el Hijra o en el nacimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Realmente, si estudiamos a fondo la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paso a paso, sacando las lecciones, la moraleja, los beneficios de todo lo que ha hecho el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y intentar aplicarlo y extrapolarlo para nuestras realidades, sería un gran éxito y cambiaríamos la realidad de la comunidad musulmana y de todo el mundo.
Yo también coincido en que, os doy un ejemplo, si uno pregunta al 90, o sea, a los niños musulmanes de cualquier país musulmán, pues el 90% de los niños nunca ha oído hablar de este documento que es la Constitución. ¿Por qué? Porque ni siquiera se menciona en ningún libro de texto. Una vez que la educación y las instituciones encargadas de esa amana, de algo que Allah subhanahu wa ta'ala les ha encomendado, se hagan eco de estas cosas realmente centrales en Islam, entonces la gente se informará y se formará de manera islámica, ¿no? Educación, entonces, mucha educación y formación. Muchísimas gracias, Mohamed Said. Muchísimas gracias, Hisham. Bueno, antes de irnos, les recuerdo que la próxima semana va a haber un cierto cambio de horarios y de programación. Majalis volverá martes y jueves y a las 7:30. Martes y jueves a las 7:30 hasta las 8:15. Por nuestra parte, agradecerles haber estado ahí y por mi parte agradecer a nuestro compañero, a Youssef abajo. Muchísimas gracias por su vestuario. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta el martes. Sean felices. Assalamu alaikum wa rahmatullah.